¿Qué pasa si tengo un polo de orden más grande? Por ejemplo, un polo de orden 2. Veamos qué pasaría en un polo de orden 2 y después en un caso general. Si f tuviera en Z0 un polo de orden 2, yo sé que, como siempre, hay un entorno reducido en el cual la función se puede desarrollar en serie de Laurent, pero el desarrollo que corresponde a un polo de orden 2 tiene que ser algo en el cual los coeficientes, digamos, los términos que contienen potencias de z menos z0, potencias negativas, llegan hasta el 2 en el denominador, ¿sí? O sea, hasta c sub menos 2. De c sub menos 3, menos 4, menos 5 son todos ceros. Definición de polo de orden 2. Entonces sería ese el desarrollo en serie de Laurent. Llegan los coeficientes hasta menos 2, desde menos 3 hacia la izquierda son todos ceros, por eso ya ni aparecen. Y hagamos lo mismo que hemos hecho recién. Nos desembaracemos de los denominadores que aparecen acá. Eso implica multiplicar a ambos miembros por z menos z0 cuadrado. Bueno, ya sabemos que c sub menos 2 es distinto de 0, ¿de acuerdo? Entonces multiplico a ambos miembros por z menos z0 cuadrado y me queda z menos z0 cuadrado por f de z igual, acá se me va a ir el denominador, va a quedar c sub menos 2 más c sub menos 1 por z menos z0 cuadrado sobre z menos z0 va a ser c sub menos 1 por z menos z0. Puedo cancelar porque estoy en el entorno reducido, z no vale z0. Más c0 por z menos z0 cuadrado y así sucesivamente. Esta distributiva la puedo aplicar, recuerden, porque tengo convergencia uniforme y la función z menos z0 al cuadrado es acotada en el entorno reducido, así que tengo convergencia uniforme y puedo aplicar entonces las correspondientes propiedades. Ahora, fíjense, si evalúo en z0, o mejor dicho, si tomo límite de esto cuando z tiende a z0, se me van a anular todos estos y me va a quedar solo C sub menos 2. Pero ¿a quién le interesa C sub menos 2? A mí me interesa el residuo que es C sub menos 1. Entonces, justamente el truco que vamos a aplicar para poder después tomar límite y que me quede justo C sub menos 1 es primero derivar. De esa manera, fíjense, si derivo miembro a miembro, la derivada de todo esto respecto de z va a ser igual a la derivada de esto, que es una constante, por lo tanto va a desaparecer, la derivada de esto que va a ser c sub menos 1, la derivada de esto que va a ser 2 veces c sub 0 por z menos z0, etc. En todos estos términos que están en el punto suspensivo va a aparecer alguna potencia de z menos z0. Y ahora sí, cuando tomo límite, me van a desaparecer cuando z tiende a z0 me van a desaparecer todos esos términos y va a quedar vivo solo el c sub menos 1 que era el que me importaba. ¿Sí? Esa es la ventaja de haber derivado una vez. Y entonces tomo en ambos miembros límite cuando z tiende a z0 y queda que c sub menos 1 es el límite entonces de z menos z0 cuadrado eh, por f de z, eso derivado respecto de z. ¿Sí? Y tomado el límite. Y ese es el valor del residuo. O sea que, y en general, cuando el polo sea de orden cada vez más grande, yo voy a tener que derivar más veces para traérmelo al c sub menos 1 y que me quede ahí justito, como para que después cuando tome el límite me desaparezcan todos los términos y milagrosamente me quede c sub menos 1, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Si z0 es un polo de orden m, entonces el residuo de f en z0 es 1 sobre m menos 1 factorial, límite cuando z tiende a z0 de la derivada de orden m menos 1 de z menos z0 a la m por f de z respecto de zm menos 1 veces. O sea, a ver, la receta sería, si vos tenés en z0, vos tenés una función f en la cual z0 es una singularidad eh, aislada de tipo polo de orden m, entonces, ¿qué vas a hacer? A f la multiplicás por z menos z0 a la m. A eso lo derivás m menos 1 veces y a eso le tomas límite cuando z tiende a z0 y encima a ese número después acordate de dividirlo por m menos 1 factorial. Eso es lo que dice esta fórmula.
Parece complicada, pero ya vamos a ver un ejemplo que no, y efectivamente no es nada complicado. ¿Cómo demostramos? Obviamente, como Z0 es un polo de orden m para f, quiere decir que en algún entorno reducido la f de z tiene desarrollo en serie de Laurent con coeficientes que corresponden a un polo de orden m, que es que el c sub menos m es distinto de 0, pero c sub menos m menos 1, menos 2, menos 3, o sea, todos los coeficientes a la izquierda de c sub menos m son todos 0. Y por lo tanto el desarrollo en serie de Laurent para ese entorno queda de esta forma, una forma típica de un desarrollo en un polo de orden m. Nos desembarazamos de los denominadores, para lo cual tendremos que multiplicar por z menos z0 a la m, miembro a miembro. Bueno, c sub menos m es distinto de 0, como dijimos, porque es un polo de orden m. Multiplico por z menos z0 a la m en ambos miembros. Tengo que esto es una función acotada en el entorno, de módulo acotado en el entorno, por lo tanto tengo convergencia uniforme de esta serie, por lo tanto puedo, al multiplicarla por una función acotada, distribuirla a esa función entre todos los términos de la suma infinita. Y voy a ir cancelando z menos z0 a la m en el numerador y en el denominador. Acá va a quedar c sub menos m. Acá va a quedar c sub menos m más 1 por z menos z0. Y así van a ir creciendo. En algún momento voy a llegar, fíjense, c sub menos 1 por z menos z0 a la m sobre z menos z0 va a ser c sub menos 1 por z menos z0 a la m menos 1. Luego va a venir c sub 0 por z menos z0 a la m y bueno, y así sucesivamente. Ahora me tengo que, si tomara límite cuando z tiende a z0, me quedaría c sub menos m, pero me interesa c sub menos 1, entonces ¿cómo hago para traérmelo acá? Digamos, derivo m menos 1 veces. Derivo entonces miembro a miembro m menos 1 veces. Acá va a quedar la derivada de m menos 1 veces de esta expresión respecto de z, ¿sí? De z menos z0 a la m por f de z, y eso va a ser igual. Bueno, cuando haga la primera derivada va a desaparecer esto c sub menos m. Y el segundo término va a quedar c sub menos m más 1. La derivada va a desaparecer. Cuando haga la segunda derivada, ese también va a desaparecer. Y así van a ir desapareciendo todos. Y el primero que me va a quedar vivo en las m menos 1 derivadas va a ser justamente el término que corresponde a, que contiene a c sub menos 1. ¿Sí? Empezamos a bajar. En la primera derivada, bajo el exponente va a quedar m menos 1 por c sub menos 1 por z menos z0 a la m menos 2. En la segunda derivada va a quedar m menos 1, que ya lo tenía, por m menos 2 por c sub menos 1 por z menos z0 a la m menos 3. Y en la m menos 1, en la derivada de orden m menos 1, justamente ya me va a quedar c sub menos 1 por m menos 1 factorial. O sea, voy a empezar a bajar, bueno, hagan el proceso de derivación sucesiva de este término y efectivamente la derivada de este término de orden m menos 1 es m menos 1 factorial por c sub menos 1. Y en el término vecino va a quedar c sub 0 por m menos 1 y así hasta llegar en este caso a 2 por z menos z0. Va a quedar un término, un factor z menos z0, porque esto tiene exponente m y si derivo m menos 1 veces me va a quedar un z menos z0. En el término de al lado me va a quedar un z menos z0 al cuadrado y así sucesivamente. Todos los términos a la derecha, o sea, acá este término y así sucesivamente, todos los términos que queden, salvo este, todos van a tener un z menos z0 al algo, que cuando tome límite se van a anular y el único que va a quedar vivo es este, es decir, tomen ambos miembros límite cuando z tiende a z0, bueno, límite de todo esto va a quedar igual a límite de todo esto más todos estos límites que van a dar 0 y por lo tanto va a ser c sub menos 1 por m menos 1 factorial igual al límite. Y si despejo c sub menos 1 me va a quedar que c sub menos 1, que ya sabemos que era el residuo de f en z0, es igual a, voy a pasar el m menos 1 factorial multiplicando, dividiendo 1 sobre m menos 1 factorial por el límite de esto cuando z tiende a z0, que es lo que decía nuestra
proposición. Fíjense, por ejemplo, cómo calculamos el residuo con esta fórmula de coseno de 2z más i sobre z cubo en 0. Bueno, habría que hacer, si uno no fuera por este método, tendría que hacer el desarrollo de esta función en serie de Lorentz alrededor de 0, válido para el entorno, alrededor del 0 para el entorno reducido, así que para algún entorno reducido, así que esa sería la manera, digamos, no aplicando esta fórmula. Pero aplicando esta fórmula, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá me dicen, bueno, primero veamos, z0 es 0. Esta función es analítica en 0, esta también es analítica en 0, esta función no se anula en 0, esta tiene un 0 de orden 3 en 0, así que el 0 es un polo de orden 3 para esta función. ¿Sí? Si hacen ese análisis más detallado van a ver que el 0 es un 0 de orden 3 para esta, perdón, es un polo de orden 3 para esta función. Y eso quiere decir que cuando yo vaya a aplicar esta fórmula, ¿qué tengo que hacer con mi función f, que es todo esto? Multiplicarla primero por z menos z0 a la m, que vale, como les digo, 3 porque es un polo de orden 3. Eso sería z menos 0 a la 3. O sea, multiplico a esto por z al cubo, que equivale a eliminar este z cubo que está abajo. Y va a quedar coseno de 2z más i. Eso sería este producto. Este producto quedaría coseno de 2z más i. A eso lo tengo que derivar dos veces. O sea, derivemos cosenos de 2z más i dos veces. El coseno es fácil. La derivada sería el menos seno y una nueva vez sería el menos coseno. Con este factor 2 que hay ahí va a quedar un 4 veces, un menos 4, lo podemos hacer mentalmente a la derivada de esto, dos veces respecto de z. ¿Qué es lo que teníamos acá, no es cierto? O sea, es lo que resulta de aplicación de esta fórmula. El coseno lo tengo que aplicar, que derivar dos veces, tomar límite cuando z tiende a z0, que es 0, y dividir por 1 sobre m, que es 3 menos 1, 2 factorial. Y eso, como les decía, la derivada del coseno dos veces es menos seno, pero con este factor 2, menos 4 veces seno de 2z más i. Y 1 sobre 2 factorial. Así que 4 veces coseno de 2 por 0 más i, que es i directamente. Y eso ya directamente de por sí es un resultado, sería menos 2 coseno de i. Si necesito todavía más desarrollo, puedo aplicar la fórmula de coseno de i si quiero saber la parte real y la imaginaria. Pero bueno, ahí tengo el residuo de esta función en 0, porque el 0 es un polo de orden 3. Entonces repito, a la función la multiplico por z menos z0 al cubo, en este caso porque es un polo de orden 3, y a lo que me queda lo derivo dos veces, a lo que me queda le tomo límite cuando z tiende a z0, y a lo que me queda lo divido por 1 sobre m menos 1 factorial, y eso ya me da el residuo después de hacer todas esas cuentas. Ya sabemos calcular residuos en singularidades evitables, vale 0. En polos simples, una formulita muy fácil que tiene que ver con un límite, y si la función a la que le estoy sacando el residuo tiene forma g sobre h, también otra formulita. Y si es un polo de orden superior, bueno, la multiplico por algo, tomo límite y divido por algo y obtengo el residuo. Es decir, tengo formas de calcular el residuo, por lo menos de manera ágil, en las singularidades evitables, en los polos, y en las singularidades esenciales, una forma de calcular el residuo por desarrollo en serie. Y ese cálculo del residuo me permitía calcular integrales, fácilmente integrales, de funciones sobre contornos que en el interior del contorno, que digamos la función sea analítica sobre el contorno y que en el interior también sea analítica, salvo en una única singularidad. ¿Qué pasa
si en vez de una tengo más de alguna singularidad en el interior del contorno. O sea, me estoy preguntando por si hay algún método de cálculo de una integral, de una función sobre un contorno C, que más vale que el contorno C sea cerrado, usando este método de los residuos para el caso en el que f tiene más de una singularidad en su interior, en el interior del contorno. ¿Hay algún método? Bueno, el método que vamos a ver se aplica a contornos cerrados simples con orientación positiva, tales que la función integrando no tiene singularidades sobre el contorno, o sea, es analítica sobre el contorno, y en el interior del contorno también es analítica salvo en una cantidad finita de singularidades, aisladas obviamente van a ser. ¿Sí? Vamos a ver un método que está dado por este teorema que es súper famoso, que se llama teorema de los residuos, que me permite calcular muy fácilmente a través de un cálculo de residuos el valor de una integral. Ya vamos a repasar cuáles son las hipótesis, o sea, las vamos a escribir bien, pero las acabo de decir. Contorno cerrado simple, orientación positiva, F analítica sobre y dentro, salvo que dentro tiene una cantidad finita de singularidades. Ese teorema de los residuos es debido a Cauchy. Y el enunciado es el siguiente. Si yo tengo una función f que va desde algún conjunto D a los complejos, C un contorno en ese dominio de definición de la función f. Y supongamos que entonces supongamos que C es un contorno cerrado simple. Miren esta figura con orientación positiva. Que la función f es analítica sobre todo el contorno. En cada punto del contorno la función es analítica. Que en el interior del contorno la función también es analítica, salvo en una cantidad finita, z1 hasta zn, de valores, o sea, obviamente una cantidad finita, tienen que ser todas singularidades aisladas. Bueno, cuando eso ocurre, fíjense cómo se adapta, y ya lo vamos a demostrar, cómo se adapta el método de los residuos para calcular integrales, la integral de una tal f sobre un tal c. Directamente la integral de f sobre ese contorno c es igual a 2pi por i por la suma desde k igual a 1 hasta n, o sea, sobre todas estas singularidades, de los residuos de la función f en zk, o sea, en otras palabras, tomo todas las singularidades de f en el interior del contorno, que son finitas, en una cantidad finita, en cada una de ellas saco el residuo de f y a todos los residuos los sumo, multiplico por 2pi por i y eso me da la integral de f sobre el contorno C. Una joyita porque calcular residuos se puede hacer de manera fácil, sumar es una cuestión trivial y multiplicar por 2pi por i es también trivial, así que tenemos una manera muy buena de calcular integrales sin parametrizar. Muchas veces esto va a ser de aplicación cuando no lo son ni el teorema ni las fórmulas integrales de Cauchy. Y bueno, nos resuelve un montón de cosas esta fórmula, este teorema. ¿Sí? Vamos a demostrarlo. Y no es nada difícil. La demostración, acá está copiado el enunciado del teorema de los residuos. La demostración se hace por inducción en la cantidad de singularidades que haya dentro del contorno. Ojo, la función f podría tener un montón de singularidades fuera del contorno. Bueno, a los efectos de la evaluación de la integral, esas no interesan. Lo único que interesa es que dentro del contorno hay una cantidad finita de singularidades. Y en el resto de los puntos del interior y sobre el contorno, la función es analítica.
Así que hacemos inducción sobre n. Si tuviéramos una sola singularidad, bueno, ese es el caso que hemos visto en la proposición al inicio de esta clase. Y eso, como decía, si n es igual a 1, quiere decir que tenemos una sola singularidad, es lo que hemos visto al inicio de la clase. Eso ya está demostrado. Es decir, ¿qué tengo que demostrar? Que la integral de la función es 2pi por i por el residuo de f en la única singularidad. Eso es lo que decía nuestra diapositiva al inicio más o menos de la clase, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en el interior de C hay n más 1 singularidades? Exactamente n más 1 singularidades. Hagamos un dibujito. Bueno, ahí está el contorno con orientación positiva. Las singularidades, digamos Z1, Z2, Zn, Zn más 1. Y no hay más. Lo que voy a hacer es elegir dos puntos sobre C, que voy a llamar A y B, de modo que me permitan, con un trazo que voy a llamar C1, un contorno C1, que va desde A hasta B, aislar a una de las singularidades, digamos a la Zn más 1. Es decir, elijo dos puntos A y B sobre el contorno C, que es el verde, y trazo un contorno C1 que vaya por el interior de C, como está dibujado acá, de modo tal que separe al interior de C en dos regiones. En una de esas regiones que estén todas las singularidades de la Z1 hasta la Zn, y en la otra región que quede solita Zn más 1. Siempre voy a poder elegir ese tipo de trazos porque yo tengo una cantidad finita de singularidades en el interior del contorno. Y si me doy cuenta de que como A y B son dos puntos sobre el contorno C, puedo, digamos, distinguir y llamar C' a toda la parte C de C, del contorno C, que va desde B, siguiendo en sentido positivo el contorno C, hasta A. Eso se llama C'. Y luego el resto del trazo para volver desde A hasta B, que se llame C segunda. O sea, en otras palabras, C es la concatenación de C' con C segunda, donde C' es lo que hay desde B hasta A, siguiendo el sentido positivo, y luego desde A hasta B en C, siguiendo el sentido positivo también. Pero todo esto me permite armar dos contornos cerrados simples. A uno le voy a llamar gamma 1, que es lo que está con las flechitas en celeste, que vendría a ser la parte C' del contorno C, desde B hasta A. Luego sigo por C1 y esa concatenación me da gamma 1. Es decir, gamma 1 es la concatenación de C' con C1. Y gamma 2, lo que está en fucsia, sería la concatenación de C1, pero recorrido en sentido contrario, es decir, menos C1, desde B hasta A por menos C1, y luego desde A hasta B por C segunda. ¿Sí? O sea, son este gamma 1 y esto otro gamma 2. ¿Qué tienen de especial esos dos contornos? Que es un truco que ya hemos visto varias veces. Si yo sumo la integral de f sobre gamma 1 y la integral de f sobre gamma 2, ¿qué me va a dar? Bueno, por la concatenación, como gamma 1 es la concatenación de C' con C1, la integral sobre gamma 1 va a ser la integral sobre C' más la integral sobre C1. Y como gamma 2 es la concatenación de estos otros dos, la integral sobre gamma 2 va a ser la integral sobre menos C1 más la integral sobre C2. Total que cuando haga la suma de esas dos integrales me van a quedar la integral sobre C' más la integral sobre C1 más la integral sobre menos C1, que se va a cancelar con la integral sobre C1, más la integral sobre C segunda. Al cancelarse estas dos y al quedar la suma de la integral sobre C' más la integral sobre C segunda, como esas dos
con esos dos C' y C segunda concatenados dan C, eso me da la integral de la función sobre el contorno C. Este truco ya lo hemos visto varias veces, digamos, ¿sí? Gamma 1, esta parte está recorrida en gamma 1 así, en gamma 2 está recorrida en sentido contrario, al sumar las dos integrales se van a cancelar, me van a quedar solo sobre C' y sobre C segunda, que ya sé que es la integral sobre todo C. Y por otro lado, la función f, me pregunto, ¿va a tener singularidades sobre gamma 1? No, porque no tenía singularidades sobre C'. O sea, las singularidades de f no tiene singularidades sobre C'. Y sobre C1 tampoco, porque me he preocupado de elegir C1 pasando por el interior de B, en donde sé que la función es analítica, salvo en unas cantidades finitas de singularidades, pero justo el contorno C1 no pasa por ninguna de ellas, así que sobre gamma 1, sobre los puntos de gamma 1, la función f es analítica. Y en el interior, ¿qué tiene? N singularidades. En el interior de gamma 1. Sobre gamma 2 lo mismo, es analítica sobre gamma 2 y en todo el interior, salvo en una sola singularidad que es Zn más 1. ¿Sí? O sea, f tiene exactamente n singularidades en el interior de gamma 1 y una sola en el interior de gamma 2. Así que valen la hipótesis inductiva, o sea, para la integral sobre gamma 1 de f de z diferencial de z, vale mi hipótesis inductiva. Y para la integral sobre gamma 2 vale la proposición que ya sabemos que vale para funciones en el caso de que en el interior del contorno de integración haya una sola singularidad. Así que, como les decía, por la hipótesis inductiva, la integral sobre gamma 1 de f de z diferencial de z va a ser, ¿qué me dice la hipótesis inductiva? Que la integral cuando hay n singularidades es 2pi por i por la suma de los residuos de la función en las n singularidades. Y, como decíamos, por el caso base de inducción, que es aquella proposición, la integral sobre gamma 2, como hay una sola singularidad en el interior de gamma 2, la integral vale 2pi por i por el residuo de la función en esa única singularidad. Por lo tanto, la integral sobre c, que ya sabemos que es la suma de estas dos integrales, como ya sé cuánto valen las dos integrales individualmente, va a ser esto, 2pi por i por la suma desde 1 hasta n de los residuos de f en zk, más 2pi por i por el residuo de la función en zn más 1, y esto no es otra cosa que 2pi por i por el residuo de f en la zk, donde zk son todas las singularidades en el interior del contorno C. Con eso queda demostrado el teorema y veamos cómo hacer, a través de un ejemplo, cómo calcular una integral. Por ejemplo, esta función es la que venimos trabajando en esta clase, z sobre z menos i, z cuadrado más 4. Y que el contorno de integración, bueno, voy a tomar esta misma función integrando, pero sobre dos contornos de integración. Un contorno C1 que sea, los complejos de la forma 2i más 2 por e a la it con t entre 0 y 2pi. Como verán, esto es la parametrización que corresponde a un círculo con centro en 2i y radio 2. Completo porque el parámetro t varía desde 0 hasta 2pi. Esa va a ser mi primer contorno de integración. Y el segundo contorno de integración va a ser, bueno, esto va a ser los complejos ubicados sobre una circunferencia con centro 0 y radio 3, con t variando entre 0 y 2pi, o sea, circunferencia completa. Acá tengo, bueno, el problema, el ejemplo, es calcular la integral de este integrando sobre cada uno de estos contornos. Acá tengo, como siempre, ya saben, un buen dibujo nos ayuda un montón. Fíjense que, ¿qué tenemos que hacer en un buen dibujo? El contorno y las singularidades. Acá tengo dibujados los dos contornos. ¿Sí? El contorno C1 está dibujado de azul, circunferencia con centro en 2i y radio 2, o sea que llega hasta el 4i y hasta el 0. Y el C2, circunferencia con centro en 0 y radio 3, o sea que llega hasta 3i, menos 3i, 3. Y también están marcados de rojo
las singularidades de la función integrando, que es racional y tiene singularidades en i, en 2i y en menos 2i. Eso es, digamos, lo que acabo de decir. Las singularidades de f son i, 2i y menos 2i. ¿Cuánto valen? Ya sabemos que para calcular integrales a través del método de los residuos hacemos cálculo de residuos. Bueno, justo esta función es la que hemos analizado por distintos métodos previamente. Recuerden que era muy fácil calcular residuos. Acá todas las singularidades son polos simples, así que puedo aplicar el criterio de evaluar arriba y evaluar en la derivada de abajo, g sobre h'. Como sea, esta función es la que hemos estudiado antes y ya sabemos cuánto valen los residuos en cada una de las singularidades que tiene la función, de las singularidades aisladas de la función, que son i, 2i y menos 2i. En i vale i sobre 3, en 2i vale menos i sobre 2 y en menos 2i vale i sobre 6. Si retroceden el video van a encontrar esos cálculos, pero si no los hacen casi mentalmente por el criterio de e sobre h', como le llamo. Entonces, ¿qué pasa con la integral sobre C1, que es la azul? Recuerden que para calcular una integral por el método de los residuos, por el teorema de los residuos, interesan solo las singularidades que están en el interior de la curva, que son i y 2i. Es lo que dice acá. Para cuando voy a ver la integral sobre C1, en el interior de C1 tengo solo a i y a 2i. 3i, menos 2i no está en el interior, así que cuando aplique el método, no me va a interesar el menos 2i, el residuo en menos 2i. ¿Qué me dice el teorema de los residuos? Que la integral sobre C1 es 2pi por i por la suma de los residuos de la función en las singularidades que están en el interior del contorno de integración, en este caso C sub 1. O sea, el residuo de la función en i más el residuo de la función en 2i. No interviene el residuo de la función en menos 2i porque menos 2i no está en el interior. Eso es lo que dice el teorema de los residuos. Y entonces esto vale 2pi por i por el residuo de f en i, que vale i sobre 3, más el residuo de f en 2i, que vale menos i sobre 2. Hago las cuentas y me queda pi sobre 3. ¿Qué hay respecto de la integral sobre el contorno C2? Bueno, ahora tengo que hacer, de acuerdo al teorema de los residuos, esa integral. Primero, se cumplen las hipótesis para el teorema de los residuos porque la función integrando es analítica sobre todo el contorno y en casi todo el interior, salvo en una cantidad finita, 3 singularidades. En este caso, las 3 singularidades están en el interior, así que el teorema de los residuos me dice que la integral sobre C2 vale 2pi por i por la suma de los residuos de la función en las singularidades en el interior, que son todas, así que residuo en i sobre 3, residuo en 2i, menos i sobre 2, y residuo en menos 2i, que es i sobre 6, hacemos las cuentas y eso da 0. Bueno, y de esta manera damos por concluida la clase de hoy con, espero que les haya quedado claro, un panorama de cómo aparece este nuevo teorema que es muy importante a la hora de evaluar integrales de funciones de variable compleja. Pero no solo eso, la clase que viene, con la que vamos a terminar la unidad, vamos a ver aplicaciones de este teorema de los residuos a la resolución de una serie de integrales de funciones de variable real que indudablemente facilitan mucho las tareas, dado que vamos a ver tipos de integrales que por ahí, por los métodos clásicos, pueden no ser tan fáciles de resolver. Nos estamos viendo la clase que viene. Hasta luego.